las preguntas. Os voy a mostrar el mapa de Ucrania. Este es el mapa actualizado hace 2 horas de Deep State. Creo que 2 horas. De hecho, se ha actualizado como media hora o 1 hora antes, hablo de memoria, de que empezáramos la conversación. Voy a mostrarlo. Vamos a irnos primero a Avdiivka y si quieres, luego te preguntaré en general sobre la situación en la guerra. Pero lo que ha ocurrido, y lo quiero recordar porque luego la gente intenta matar al mensajero y te dice, no, es que la fuente que tú das no me gusta porque es una fuente pro-ucraniana, pro-rusa, pro lo que sea. Yo voy a daros el sesgo. Deep State es una fuente claramente pro-ucraniana. Bueno, ¿qué quiero decir y qué os voy a contar? Esta actualización de hace nada lo que muestra es que la única carretera pavimentada que tenía acceso a la ciudad, la voy a dibujar, esa carretera que se llama, bueno, cuando llega a Avdiivka se llama Industrial Prospect, esa carretera ha sido cortada. Esta carretera ha sido cortada, lo podéis ver aquí y lo estoy dibujando. Los rusos han pasado el talud del tren y literalmente han avanzado ya no solo al otro lado del talud del tren, sino que han cortado la avenida. Esto impide, o esto literalmente, más que impide, lo que hace es separar la Avdiivka residencial de la zona industrial del norte, de la planta de coque que está aquí. Esta es la planta de coque. Queda como aislada, con sus propias carreteras, desde Orlivka, etc. Y luego es cierto que hay una carretera, no es una carretera, es una pista de tierra que está al sur, la voy a dibujar en naranja. Bueno, voy a coger un naranja un tanto distinto, al contrario. Vamos a coger, de hecho, un azul. Es una carretera, repito, perdón, carretera no. Es una pista de tierra que va hasta lo que se denomina la Ciudadela, el único barrio de edificios altos. Y el problema aquí, y creo que lo podréis entender, es que de estas dos vías, una ya está cortada y la segunda, evidentemente, ahora está a una distancia mucho más pequeña y o bien los rusos podrían avanzar o bien podrían atacar, no con armas cortas, porque creo que estarán como así, deben estar a 1,5 kilómetros más o menos. Podrían avanzar por aquí, por dentro de la ciudad, o bien podrían disparar ya con morteros a esta vía. Ya no necesitan ni artillería 152 milímetros, etc. Además, hemos visto, y hago como parece ser que las noticias que llegan desde Ucrania es que quieren reforzar la ciudad con unidades de las brigadas más aguerridas. El rumor o la discusión es si es para literalmente impedir que esta ciudad caiga, realizando un contraataque, o bien para hacer que la ciudad pueda sacar a todas sus tropas y el máximo material posible, básicamente para cubrir la retirada, al menos en la zona residencial. Viendo este escenario de hace nada, de hace hora y media, ¿cómo valoras la situación en Avdiivka? Bueno, pues parece claro que la situación, todos estos avances, como siempre, pues hay que esperar, porque confirmarlos a veces es complicado. Desde luego, yo en esta situación, claro, uno no sabe qué datos hay por ahí, cómo está la situación a un nivel ya microscópico, ¿no? Como si puede saber un estado mayor. Mi percepción es que tienen que organizar una retirada de ahí o un contraataque para abrir un corredor e intentar sacar eso, o se va a convertir ya en una bolsa. Y si se convierte en una bolsa, nos indicará a las claras que se ha producido un error de medición muy claro del Estado Mayor ucraniano, ¿no? Porque obviamente tú aguantas ahí porque crees que te merece la pena, pero si llega un momento en el que hay una bolsa y tus fuerzas no pueden escapar, es que has calculado mal, obviamente. Así que yo lo veo así, le veo la situación muy mal, ¿no?
supongo que están intentando organizar una retirada ordenada, porque claro, si sacas todos los vehículos y a toda la gente de repente, pues te los tienes Te muchas cae el probabilidades frente y de te van a machacar, básicamente. claro, entonces tienes que hacerlo a lo largo de aguantar muchos días para irlo sacando en pequeños grupos, ¿no? Pero claro, eso es mucho más lento, necesitas muchos días para hacer eso. Pero imagino que es lo que estarán intentando hacer ahora, sumado a contraataques ahí para intentar mantener a los rusos ahí a raya, pero lo lógico, a mi modo de ver, es evacuar eso, pero ya. No es como Bakhmut, que en Bakhmut aguantaron muy bien los flancos y lograron al final no tener un cerco, pero aquí esto ya tiene una forma casi de cerco funcional, o sea que, bueno, yo lo veo complicada la situación, muy complicada. Bueno, me gustaría preguntarte algo más relacionado con Ucrania y luego iremos a la situación en general. Pero sabes perfectamente que Salushny fue destituido tras muchos rumores. Yo cuando vi el tweet, además fue como muy confuso. El tweet era algo así como, bueno, podemos decir que Salushny va a continuar formando parte del equipo militar que comanda el país. Y decías, bueno, ¿y esto? Si ya forma parte, ¿por qué va a continuar? Yo ya es como cuando el presidente de un equipo hace una declaración de estas que sabes que a los 48 horas le va a despedir, ¿no? ¿Tú cómo has visto todo este culebrón? Y además, cuando se preguntaba a Salushny al respecto, no recuerdo si fue en la entrevista con la RAI o en otra cadena, pero cuando ha dado razones respecto a los cambios, él nunca hablaba de por qué despedir, no, destituir. ¿Por qué destituir a Salushny? Él hablaba más, él decía que se necesitaban realizar cambios en el Estado Mayor de Ucrania y en el ejército ucraniano porque se necesitaba, entre comillas, visiones frescas para que la gente volviera a creer en la victoria, porque se estaba hablando en Ucrania cada vez menos de la victoria. Y recordemos lo que es la victoria en la teoría ucraniana de la victoria, porque aquí podemos discutir, como siempre, qué es la victoria. Para ellos, públicamente, ha sido volver a las fronteras de 1991. Y decía Zelensky que cada vez se está hablando menos de ello y que se necesita, yo creo que después también de la fracasada contraofensiva. ¿Tú por qué crees verdaderamente que ha destituido a Salushny y cuál crees que es el impacto de esta medida? Hombre, yo creo que lo más importante es, al final, yo lo veo, supongo que los que hemos leído historia, pues nos viene enseguida a la mente. Es el clásico, ¿no? General contra el político, en el que la victoria tiene 1000 padres, la derrota es huérfana. Bueno, el general ha tratado de justificarse, maniobrarse, aprovechando su contacto con medios estadounidenses, The Economist particularmente, tras esa situación. Tampoco es que haya sido poco elegante o haya apuntado a Zelensky como el origen de los problemas, pero bueno, la responsabilidad última sabemos que la tiene Zelensky, ¿no? Y ante eso y la posible emergencia de un rival incluso político, dada la popularidad, que eso es otra constante en la historia de la guerra, ¿no? Pues el Que muchos político ha generales acaban decidido. de presidentes, perdón. No sería el primero ni el segundo, un militar de éxito que acaba dirigiendo un país. Perdón. Mm. Y muchos acaban degradados antes de tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo, lo veo, es un clásico en la historia de la guerra y bueno, pues se ha vuelto a dar en el marco de una derrota que, como decimos, pues es huérfana siempre, ¿no? Y ya está. A partir de ahí, ¿cómo va a estar la población de Ucrania? Pues yo creo que si es que tienes la perspectiva de que no sabes cuánto va a durar el conflicto, no sabes cuándo te va a tocar atacar al fin a ti, tener una oportunidad de hacer algo. La oportunidad que has tenido, que ha durado 4 meses en verano, pues no ha servido para nada. Por lo menos no en tierra. Es verdad que en el mar se ha logrado romper el bloqueo naval, que no es poco, pero en tierra no te ha servido para nada. Entonces, ¿cómo va a estar la moral? Pues es lógico que ahora baje. El punto aquí es si ha bajado lo suficiente como para que en algún momento haya un derrumbamiento, si ha bajado lo suficiente como para que los ucranianos cedan en unas negociaciones, suponiendo que Rusia quiera aceptarlas. Bueno, esa es la pregunta. Yo no creo que estemos en ese punto, pero es verdad que hay un factor que es muy difícil de medir al fin y al cabo, ¿no? Y es la moral. Y
Es difícil de evaluar, pero yo diría que los ucranianos van a seguir combatiendo, van a seguir muriendo, desgraciadamente, en números pues importantes para un país que es 3 veces más pequeño que Rusia. Con todo, yo creo que si la voluntad existe, si la tienen, gente tienen. Otra cosa es que es muy duro asumir que uno de cada 4 varones de 25 a 50 años va a caer muerto o herido. Pero yo viendo las estadísticas demográficas me parece que tener gente tienen. Y, por Pero ¿no, ejemplo, la guerra iraní-Irak. no ves un problema? Aunque esto lo hablaremos mañana con Gonzalo Vallejo. Yo he buscado los datos demográficos de Ucrania y hay un problema en cuanto a su pirámide, y es que, aunque en teoría, la diferencia de población es 3-1, como has dicho, aunque yo creo que es más 4,5-1 por la emigración. Mm. En las cohortes que deberían estar luchando en esta guerra, que son la gente que tiene entre 20 y 32 años más o menos, la relación demográfica Rusia-Ucrania es 7,5-1. Pues sí. Habrá que llevar gente más mayor. Es, es así. Yo hablo de que Ucrania puede aguantar, es decir, hablamos de que la guerra a este ritmo en cualquier momento puede estancarse si Rusia sigue atacando, Ucrania está a la defensiva, al final es cuestión de tiempo que se vuelva a parar esto, ¿no? Entonces, los ritmos de los rusos, si te fijas, Bakhmut, ¿cuándo cayó? Cayó hace ya 9 meses, Cayó en más o menos. mayo de 2023. Hace 9 meses, ¿no? Fíjate qué ritmos. O sea, es que esos ritmos, no, ¿cuándo captura Rusia Kramatorsk y Slaviansk? Si hay voluntad, sí, un soldado de 40 años no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, dado el tipo de guerra defensiva y tal, yo creo que Ucrania puede aguantar. Distinto es que, claro, sin la perspectiva de una victoria clara o no de una gran victoria, que igual si la guerra se alarga años, alguna victoria táctica se puede lograr, pero nada más allá de eso. Entonces yo creo que aguantar pueden aguantar si la moral aguanta, y puede aguantar, no me parece raro pensar que no. Tampoco me parece raro pensar que en algún momento, según cómo vayan los acontecimientos, vaya menos. Yo creo que va a aguantar, ¿eh? Y a partir de ahí, pues veremos, ¿no? No sabemos, los rusos no han hecho segunda movilización y ya llevan un año tirando de esto con ofensivas muy costosas. Entonces, en algún momento yo no creo que les quede mucho más fuelle a los rusos. Es más, creo que cuando capturen Avdiivka tendrán que parar por el desgaste que han sufrido. Ahora, si no paran en Avdiivka y logran romper el frente en las próximas semanas y avanzar muchos kilómetros, pues oye, ahí igual sí que hay que ver que hay un problema. Por eso yo me fijo mucho en el territorio, sobre todo. Al final, todo esto del desgaste que se dice y tal, el desgaste al final es para avanzar en algún momento. Y ya veremos si llega ese momento o no llega ese momento. Así que esperar y verlas venir. Si te parece, vamos con la última pregunta antes de ir a algunas cuestiones de los oyentes, no demasiadas, pero me gustaría mostrar el teatro en su conjunto. ¿Y por qué quiero mostrar este mapa del Institute of Study of War? Que creo que estáis ya todos hartos de verlo en todas las cadenas de televisión, en todos los periódicos. Este mapa, Yago, desde mediados de noviembre del año 2022, estamos hablando y se dice pronto de prácticamente, ¿cuánto? 14, 15 meses. Mm. Este mapa ha variado en el 0,01%. Si tuviera que preguntarte si esta guerra está estancada y si esta guerra va a estar estancada, si tuviera que preguntarte, por ejemplo, sobre las palabras de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que dijo la semana pasada: tenemos que prepararnos para un conflicto de décadas con Rusia. Si tuviera que preguntarte sobre el analista Peter Seihan, que habla de que esta guerra es el inicio de un proceso conflictivo entre Rusia y Asia contra Occidente, que va a ser un conflicto de multidécada. ¿Tú cómo ves este frente? Porque mucha gente dice que el conflicto no está estancado. Bueno, si en 15 meses o 14 meses apenas se ha movido, y hemos hablado de dos ciudades, de Avdiivka y de un pueblo, como fue
como fue Robotine. ¿Cómo ves el conjunto del teatro y lo que podemos esperar en el futuro? Bueno, a ver, estancamiento, si hablamos de estancamiento como sinónimo de congelación, ¿no? De que no hay combates, obviamente no. Si entendemos por estancamiento, que me parece lo más correcto, que el frente fundamentalmente está parado, diría que es correcto, aunque entiendo que se podrían aportar matices y hay quien podría alegar, y yo creo también con razón, que no está del todo estancado y que Rusia podría avanzar. Bueno, digamos que hay un potencial que se puede materializar o no de cierto avance ruso, tampoco esperaría yo mucha cosa, pero en líneas generales, en un trazo grueso, creo que es justo decir que el frente fundamentalmente está estancado y la guerra, el carácter que tiene fundamentalmente es de guerra de desgaste. Y a partir de eso significa que, hombre, ya un conflicto multidécada, bueno, en un sentido político y hasta ideológico con Rusia y China, que Oriente es muy amplio y India y el sudeste asiático no tragan particularmente a China. Bueno, podría ser, pero este conflicto en sí, el escenario en el que yo me pondría el peor sería el de la guerra Irán-Irak. O sea, 9-10 años. Ponte que acaba esto en 2032, Uf, 2031. ¿No? madre mía, si ocurriera eso que acabas de decir. Bueno, es lo que No, pasó y no, no, además no, de no me todo, parece descabellado, ¿eh? No me parece lo que has dicho, no me parece descabellado, porque yo no creo que esto acabe antes de 2026, ya os digo. Perdón. sí, esto 2025 como pronto. Yo creo que 2025, pero poniéndote como si yo fuera Zelensky me plantearía, oye, si esto se alarga hasta 2030, ¿qué hacemos? Bueno, en la guerra Irán-Irak tienes un ejemplo muy claro porque Irak, lo miré en su momento, no sé si era 3 o 4 veces más pequeño en población Irak que Irán. Y bueno, pues la dinámica fue parecida a la de la guerra de Ucrania, solo que más lenta, diría, pero fundamentalmente era lo mismo. En los últimos años ya los iraquíes lanzaban pocas ofensivas, la superioridad demográfica iraní se notaba y eso les obligó a adoptar una serie de tácticas con la Guardia Republicana, más medios mecanizados, menos gente, y con eso y una defensa flexible lograron aguantar el frente en los últimos años, ¿no? Entonces, pasar puede pasar cualquier cosa. Ahora, salvo que una de las partes haga una innovación tecnológica o haya un hundimiento de la moral, yo y algún otro factor, porque una cosa que no hay que perder de vista es que Rusia depende de sus fábricas que están en los Urales. Por ahora los ucranianos no tienen capacidad de golpearlas, pero puede llegar ese día. Y también dependen mucho de la exportación de hidrocarburos por el Mar Negro. Y eso, sobre todo lo primero, lo de las fábricas de municiones, hay que tenerlo en cuenta porque a Ucrania difícilmente puede Rusia destruirle su capacidad productiva derivada de las remesas del extranjero. Pero las fábricas rusas, Rusia depende mucho de ellas y ya veremos si no empezamos a ver drones de más alcance que las ataquen. Y claro, si la guerra se alarga y hay muchas incertidumbres de qué puede pasar con todo esto, porque al final Ucrania ya está por los suelos, Ucrania ya tiene su economía jodida, ya paga un precio en sangre brutal, pero el que no ha pagado todavía ese precio económico es realmente Rusia, que sigue teniendo una economía de consumo. Y Rusia aún no ha visto sus sectores industriales atacados. Y Rusia sí depende de esos sectores. Entonces, hay muchos imponderables, hay muchos factores difíciles de evaluar ahora, pero desde luego esa idea de la guerra de desgaste y estancada, con todos los matices que se quieren hacer, me parece la más correcta y la que describe mejor la realidad.